Dios la fuente de vida. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es su fuente de vida? Aleluya. Y vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente, a Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen y los que no tienen, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mire, Dios estaba invitando al pueblo de Israel, aleluya, que viniera y que recibiera, aleluya, lo que no había ganado. Porque lo de Dios no es porque lo ganemos, lo de Dios se recibe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dice venid y comprad sin dinero. No dice trae, sino que dice venid y comprad sin dinero. Aleluya, venid y comprad y comed. Aleluya, las cosas de Dios son para tu beneficio y mi beneficio, para nuestro alimento. Aleluya. Dice, porque el pueblo de Israel recibió lo que no podía pagar. Dios ofrece un regalo gratuito a su Hijo, la salvación. Aleluya. A ninguno de nosotros nos ha costado la salvación, porque la salvación le costó al Hijo de Dios. Aleluya. En la cruz del Calvario, Dios dio a su Hijo unigénito. Dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta noche? Aleluya, porque su palabra es vida. Gracias, Jesús, y es gratis. Aleluya, la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo es gratis. Por eso Él dice a todos los sedientos y a todos los que tienen hambre, venid. Él hace una invitación. Él estaba haciendo una invitación al pueblo de Israel a recibir algo que no había ganado. Aleluya. Y esa misma invitación es para ti, para mí también. Amén. Aleluya. Que nuestra salvación es gratis por medio de Jesucristo, para hacer lo imposible posible. Aleluya. Lo que para el hombre, dice su palabra, es imposible, para Dios no. Para Dios todo es posible. Dios hizo maravillas y muchos milagros con el pueblo de Israel. Los sació de agua en el desierto. Imagínense, en un desierto donde no había agua, Dios dice que abrió la peña. Aleluya, porque era Jesucristo mismo, aleluya, que estaba con ellos. Amén, en el desierto. Y Él mismo está con cada uno de nosotros en cada circunstancia, en cada desierto que pasemos en nuestra vida. Él está allí para saciarnos, aleluya, para darnos esa palabra de vida. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, Él también lo va a hacer en tu vida. Él también lo va a hacer en mí. Aleluya, gracias, Padre. Aleluya, hay poder en Jesús. Aleluya, hay poder en la sangre de Jesucristo. Vamos a ir a San Juan 4:13 al 14. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, mire, hablando de lo natural, volverá a tener sed. Por eso la persona que vive por lo natural siempre va a estar necesitando. Aleluya, porque Jesús dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y el 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea que lo que Dios da a nuestra vida es algo duradero, es algo que nos sacia. Su palabra sacia. Aleluya. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, porque es su palabra,
porque es Jesús mismo, porque es su Espíritu Santo morando en nosotros, aleluya, y eso nos sacia. Eso no nos hace estar necesitados de amor, necesitados, aleluya, de cosas materiales, porque su amor nos sacia. Jesús ofrece a la mujer samaritana una mejor agua, le ofrece su presencia, porque cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios, la cual está en nosotros, aleluya, nosotros no tenemos necesidades de cosas, porque nosotros vamos a la fuente que nos provee, aleluya, y nos sacia. Y si leemos en el versículo, en el capítulo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Mire, Jesús está frente a la mujer samaritana. Aleluya, se dice que esta mujer, aleluya, iba en la hora más terrible, más caliente del día. Iba ella a traer agua porque como que tenía problemas, no sé, con las vecinas o algo así, no sé. Que el agua dice que yo le daré, será en él una fuente. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Porque la palabra de Dios es algo que sacia nuestra vida, hermano. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. La mujer estaba viéndolo en el modo natural. Así como muchas veces muchos de nosotros estamos viendo los problemas, las circunstancias de manera natural. Amén. Dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Mire, también le trajo la ley. Le dijo, ¿cómo es eso? Si para ellos era sagrado el pozo, porque dice que era del padre Jacob, que nos dio este pozo. O sea, ellos estaban creyendo, pero no se le había revelado a esta mujer que era Jesús el que estaba frente de ellos. Al frente de ella era una mejor opción, porque Jesucristo, la gracia, es mejor que la ley. Amén. Y ella le dijo, del cual bebieron, dice, él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, mire, este es nuestro versículo, cualquiera que viviere de esta agua, aleluya, cuando nosotros vamos a buscar las cosas naturales, a lo natural, vamos a padecer, vamos a tener sequía, porque lo natural se acaba, amén, pero lo de Dios dura, eso sacia. Y dice, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él, aleluya, una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, porque esta palabra de Dios, aleluya, te da vida. Esta palabra, aleluya, es la que nos da vida. Jesús le estaba hablando a esta mujer de un nuevo nacimiento. Amén. Porque ella no había entendido que Jesús le estaba hablando de que ella necesitaba ser saciada internamente. Porque la gracia, Jesucristo, nos sacia por dentro, nos da la satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Y vamos a ir a San Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Jesús de Nazaret, dice que el pueblo de Israel en el desierto, ellos comieron el maná, pero volvieron a tener hambre. Pero Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Imagínense, saciado para siempre. Porque nosotros, ¿verdad? Voy a hablar de mi vida. Anduve en el mundo antes de congregarme a la iglesia y trabajaba y mi día de descanso
a veces iba a los restaurantes a comer y a veces me tenía que tomar alguna cerveza o algo para sentirme relajado, decía yo, porque sentía que la presión de tanta cosa, pensando en mi familia, pensando en que cuándo me iba a ir de este país, tantas cosas, aleluya, que a uno le aturde en la mente. A veces uno quiere buscarle una salida y quiere ver una respuesta rápida, pero esa respuesta solo la encontramos en Jesús. Aleluya, porque cuando yo vine a la iglesia y aprendí que la palabra de Dios, una relación con el Dios vivo, aleluya, es suficiente para toda necesidad que nosotros padezcamos. De ahí en adelante, nada, nunca más necesité de alcohol en mi vida, nunca más necesité de una cerveza en mi vida, porque Él me sació, Él me dio vida eterna, Él sació mi sed, aleluya, y hasta el día de hoy Él es la fuente de mi vida y es la fuente de tu vida, aleluya. Él es el que sacia todas nuestras necesidades, amén. Vamos a ir a Salmos 36, 8 y 9. Serán completamente saciados de la grosura de su casa. Mire, completamente saciado. No dice que vas a tener necesidades de una cosa o de la otra, porque Él es la plenitud. Aleluya, cuando lo tenemos a Él, como dice la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres mi amado, mi tesoro, aleluya, mi deseo, aleluya, el que sacia mi vida, mi alma. Serán completamente saciados de la grosura de su casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Aleluya, Él es el que suple todas nuestras necesidades, nuestra fuente de vida, amén. Aleluya, y si vamos a San Juan 3, del 3 al 5, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, porque esta mujer dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, dice que ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido, le dijo. Y el que tienes, le dijo, no es el tuyo, le dijo. Imagínense, aleluya. Jesús le dijo a esta mujer, es necesario que sea saciada de la fuente del agua de vida, que nunca más tendrá sed, jamás. Amén, aleluya. Y a Nicodemo también le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando queremos entender las cosas de la manera natural, los vamos a confundir como Nicodemo. Mire, Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo y era un maestro de la ley. ¿Puede acaso, dice, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, amén, no puede entrar en el reino de Dios. Amén, porque es necesario, aleluya, un nuevo nacimiento. Dice un versículo, siendo renacido, no de una simiente corruptible. Aleluya, es algo que tenemos que entenderlo espiritualmente, porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente, no naturalmente. Porque el nuevo nacimiento que Dios está hablando para nuestra vida es que tenemos que meternos en esa fe, que la palabra de Dios viva en nosotros, porque ya somos sus hijos. Lo que nos hace nacer de nuevo es su palabra. Y la palabra de Dios es Jesús mismo morando en nosotros. Porque dice San Juan, vamos a ir a San Juan 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y esa misma palabra es Jesús mismo. Y cuando la palabra de Dios, por eso Jesús dijo, en el nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones los escribiré.
Dice, añade, y nunca más me acordaré de su pecado y sus transgresiones. Por eso hay otro versículo que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. Tu pasado, mi pasado ya quedó atrás. Somos nueva criatura porque hemos recibido su palabra, su mensaje, la verdad, su Espíritu Santo, y somos nueva criatura. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mire, aleluya, qué lindo saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya, Él nos restaura, Él nos levanta, aleluya, aunque fallemos, dice su palabra, que aunque fuere infiel, Él permanece fiel. Amén. Dice que podemos sacar, dice que sacaréis con gozo agua de la fuente. ¿Y quién es esa fuente para nosotros? Jesús. Amén. Sacaremos, dice, sacaremos con gozo agua de la fuente de la salvación. Mire qué lindo que dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y Él no lo borrará jamás, porque desde el momento que Él nos ha recibido como sus hijos, como hija de Dios, aleluya, tu nombre está escrito en el libro de la vida y podemos ir a esa fuente de salvación y recibir restauración y levantarnos otra vez, aleluya, y volver a la oración y volver a la palabra de Dios y volver, aleluya, a adorarle, aleluya, porque aunque fallemos, Él permanece fiel. Dice un versículo de la Biblia que aunque los montes sean removidos y fueran lanzados a la mar, dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz disminuirá. Aleluya, podemos ir y descansar en su presencia. Dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud. Por eso Él dice que sacaremos, aleluya, con gozo de la fuente de las aguas de la salvación. Aleluya, con gozo podemos ir a su presencia y deleitarnos, aleluya, y recibir restauración, renovación, aleluya, nueva fuerza, porque es su palabra que los que esperan en Jehová, aleluya, tendrán nueva fuerza, levantarán sus manos, aleluya, levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová, aleluya, porque Él es nuestra fuente de vida. Estamos tan agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado a través de Jesucristo. Aleluya, ¿cuántos están en el mundo perdidos, sin fe y sin esperanza? Pero a nosotros nos ha alcanzado su gracia. Un día Él nos tocó, Él trató con nuestros corazones, aleluya, y nos trajo a la fuente de la vida. Dice Efesios 3:17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, nosotros, Cristo ya está en nosotros. Por la fe sabemos que somos hijos de Dios y que así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Por eso podemos ir confiadamente, aleluya, del compañero de trabajo y decirle, hay salvación, hermano. Hay salvación para ti, amigo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros por la fe en nuestros corazones. Aleluya. No lo vemos, pero sabemos que Él está en nosotros por su palabra. Aleluya. Por el pacto eterno que Él ha hecho por la sangre de su Hijo. Aleluya. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, aleluya, con todos los santos, aleluya, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Mire, Dios nos ha amado de tal manera, hermano y hermana, que Él dio a su Hijo lo más preciado. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Aleluya. Y dar a un hijo, aleluya, para ser sacrificado no es fácil, no es nada agradable, pero es el amor que Dios demostró para nosotros. Aleluya. Él envió a su Hijo por nosotros para que en Él tengamos vida eterna. Amén. Gracias, Jesús.
Aleluya, gracias. Eres la plenitud en nosotros, Jesús. Tú eres la esperanza de gloria. Aleluya, que está en nosotros. Y somos plenamente capaces de comprender, Señor. A Mateo 11, 28 al 29. Dice su palabra, aleluya. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Mire lo que dice Jesús. Jesús está hablando en esta ocasión. Y yo os haré descansar, porque su palabra trae descanso. Aleluya, cuando tú tienes, aleluya, un problema que no sabes cómo resolverlo, un reporte médico, pero Él dice, venid a mí y descansad. Aleluya, llevad mi yugo sobre vosotros. Aleluya, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, le voy a contar, la vez pasada yo estaba estresado, le voy a decir, porque mi hijo, yo lo llevaba a jugar al campo, a una cancha, y había otro niño conocido también, pero ese niño era bien rebelde y le pegaba a Josué, mi hijo, y entonces lo maltrataba y yo no quería actuar sino que yo quería que pues la mamá que estaba ahí en ese momento parara al niño, que no estuviera haciendo eso. Pero desde ese momento dije yo, no, lo que voy a hacer es confiar en Dios, que Él va a tomar el control. Y dije yo, Dios, te entrego este caso de mi niño, no quiero actuar yo, te lo dejo a ti. Y mire, y fue una paz, empezaron a jugar y nada de pelear, y que amistad, y jugando y compartiendo los carritos y todo. Y desde ese momento yo descansé porque eso me molestaba. Me estaba molestando y no quería actuar yo, pero se lo entregué a Dios y Él respondió en ese momento, y de ahí en adelante no volvió a pasar nada más eso. Aleluya. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, cuando venimos a la presencia de Dios, aleluya, cuando tenemos problemas en el trabajo con algún compañero o con el jefe de trabajo, aleluya, o tenemos algo que nos está molestando, alguna enfermedad o algo, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Él no dice que Él se va a quedar callado, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. O sea, te voy a dar las instrucciones, cómo vas a hacer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, porque los misterios de Dios solo podemos recibirlos cuando venimos a la presencia de Él. Amén. Dice que clamar es quejarse, implorar favor, socorro. Aleluya, cuando nosotros venimos y le decimos, ayúdame, tú eres el único que tiene la respuesta para este caso en mi vida. Tú eres el único que puede sanarme. Tú eres el único que puede ayudarme. Aleluya, te entrego el control a ti, Padre. Aleluya, y Él dice que te va a responder. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprendemos, ahí vamos a aprender en la presencia de Dios. Es donde aprendemos a tener paz. Es donde aprendemos, aleluya, que somos más que vencedores y que ningún arma forjada contra nosotros no prosperará. En el nombre de Jesús de Nazaret, no importa lo que diga el sistema, no importa lo que diga el reporte médico. El médico puede decir no se puede, puede decir se va a morir, pero Jesús dice, yo soy la vida, yo soy la vida en abundancia, yo soy la fuente de vida, aleluya. Y cuando venimos a Él y clamamos, por eso Él dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es nuestra confianza, aleluya, que no tendrán bullying en la escuela, aleluya, cuando oramos por ellos, que ningún accidente, que no vamos a recibir malas noticias, aleluya. Él nos oye y Él nos contesta y nos da paz, amén, porque Él es fiel y verdadero.